En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! Muy buenas, ¿qué tal? Lunes 6 de octubre, estamos de vuelta en este Onda Fútbol en el que vamos a fijarnos sobre todo en Francia y en las alternativas al Paris Saint-Germain, en un momento en octubre donde ya empieza a hacer un poco de... No hace nada de frío, hace calor igualmente, no sé por qué lo digo, pero donde esperaríamos que llegase el otoño, pero Mario Gago, de momento, no. Hola, Jesús López. Es cierto que en la parte sur de Europa, yo creo que poquito... Aunque he visto a Maresca correr en la banda de Stamford Bridge con un plumas ya. Yo creo que en Inglaterra ya sí que hay un poco más de octubre, pero yo no sé, tú eres de estos otoño lovers que se ha puesto un poco de moda. Está la gente como deseando, qué bien que llega el otoño, una tacita de té, una mantita... Pero vamos a ver. Ya hay tiempo de sobra para la tacita de té, sí, yo claro. Estoy contigo. Yo, mira, sobre todo desde que vivo en Londres, yo me he hecho fans lo que más de la primavera. Porque en Londres, especialmente, el invierno es muy difícil, es muy duro, y entonces, en cuanto ves un rayito de sol, te parece una maravilla. Y yo, para mí, la primavera es ahora mi momento favorito, porque de donde vienes, tus expectativas están muy bajas. Ya en junio ya esperas otras cosas, ¿no? Pero en marzo, si te sale un día un poco de sol, te parece una maravilla. Por eso en Londres ya sabes que se dice que en cuanto hay un rayito de sol, la gente se va a las terrazas, aunque haya 0 grados, y se va a los parques sin camiseta. Porque es que, claro, ver un rayito es la leche. Yo respeto a los otoño lovers y todo lo que queráis, pero es que venimos a que los días son más cortos, la lluvia... En Turín, además, sobre todo a finales de octubre, inicios de noviembre, llueve un montón, hay un montón de días de lluvia. Yo, para mí, si pudiésemos pasar de verano a invierno directamente, donde hay nieve en las montañas, ya para poder hacer esquí o snow, sería lo perfecto. Lo siento, el otoño me sobra. Pero bueno, en el ámbito futbolero es verdad que nos gusta porque hay muchos partidos y también nos da pie a entender cómo se desarrolla la temporada. Sí, a empezarla. Por cierto, mal tiempo hubo, me estoy acordando ahora, el viernes en Bournemouth, en el partido del viernes por la noche, ahí había un temporal horrible que parecía que se acababa el mundo. A partir de aquí, vamos a ver si el otoño, que dicen que es la muerte de la naturaleza, en cierta parte todo muere para que luego renazca en primavera. Vamos a ver si muere el Villarato o el Luis Enrique Erato de Francia, porque queremos en este fin de semana o en esta semana hablar un poquito de qué alternativas puede haber al Paris Saint-Germain, a ver si puede haber una pelea un poquito más interesante por la Ligue 1. Pero antes tenemos un invitado, así que saca la lista de Spotify, Mario, que hay que darle un poco de música. Venga, un poquito de música italiana. Sogno come un ragazzino, ho paura come un ragazzino, ma che fortuna che esisti, ma che fortuna che esistono gli altri che ci danno... Bueno, pues estamos ya para tomarnos nuestro café semanal con Miguel Venegas y como siempre exige que haya una canción transalpina, ¿verdad, Miguel? Es una exigencia por contrato. Dinero no, pero la canción sí. Sí, Mario, que lo he puesto hoy. Buenas, Miguel. Esto es Tommaso Paradiso, que está en las listas de los más escuchados esta última semana. Lasciamene un po', déjame un poquito. No sé si alguno de los protagonistas que ahora vamos a hablar tendrá esa sensación de déjame un poco después de las críticas que ha recibido, pero bueno, un poquito canción melancólica que empieza este otoño y dije, déjame bailar, déjame que... Los lunes de octubre, qué malos son. Esto es un poco que la sé melancolía, que con el calor que hace todavía, madre mía. Tommaso Paradiso. Sulla bocca, sulla notte, lasciamene un po'. Te paso la melancolía hasta finales de noviembre, nada, ¿eh? Os tengo que decir que esta semana he estado en Vigo y en mi calle en Vigo estaban colocando las luces de Navidad.
colocando, pero yo pensaba que eso se hacía en agosto, Jesús. No, eso en el centro en agosto. Nuestra radio es muy tarde, en octubre. Es tardísimo. Hay turrones ya, hay cosas, ¿no? En el súper. Sí, hay turrones esta semana, lo he visto primera vez, ¿eh? Bueno, aquí a 30 grados. Y a ver quién no se come el turrón en la Premier, por cierto. Hay alguno que dice que no se lo come Arne Slot, Miguel. Hombre, no me digas, me fastidies. O sea, hace una semana estábamos hablando de la primera derrota. Es que, claro, afortunadamente nosotros los tres que estamos aquí vemos los partidos del Liverpool. Yo creo que todos los hemos visto. Bueno, yo no, yo me perdí 1 o 2 en el verano. Pero, joder, venimos hablando de que no todo era maravilloso cuando ganaban todo, que se les veía algunas costuras, que el equipo estaba por hacer, que hay quien defendía, que Salah le faltaba chispa. Y claro, ahora de repente llegan las derrotas, 3 seguidas, ha sido una semana nada más, ¿eh? Y todo es horrible. Hombre, yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo, porque el otro día contra el Chelsea podía haber ganado el Liverpool. La cosa cayó en el Chelsea porque Cucurella se hizo la jugadita ahí al final, pero antes había un penalti que yo creo que era penalti, es verdad que se puede discutir. Yo, en España no tengo ninguna duda de que lo habrían pitado. Y habría ganado el Liverpool. Quiero decir que es que esto es así, hay un factor suerte en el que el Liverpool juega muy habitualmente, además. Yo creo que el equipo se está haciendo, el equipo tiene buena pinta, hay jugadores que tienen que espabilar un poco, Salah no está bien, está mal. Birch, pues hay que darle tiempo, por mucho que haya costado tantísimos millones. Y yo sigo pensando que Liverpool es es mi candidato a ganar la Premier, creo. Por esa forma de competitividad que tiene al final, que lo hace un poquito diferente, ¿no? Y bueno, ahora toca darle palos a Slot, pero es que yo creo que a Slot, que en un año hizo lo que Klopp hizo en 7, más o menos, a ganar la Liga, pues, con todo respeto a Klopp, claro, pues hombre, yo creo que hay que darle un poquito de paciencia, ¿no? Creo. Seguro que hay que darle paciencia. Iba a decir, seguro que fue determinante que fuese el gol de la victoria para que Marc Cucurella fuese el pata negra del sábado en el Radio Estadio. Seguro que ha quedado todos en el imaginario. Hablabas del mal momento de Salah. Se lo dijeron a Arne Slot después del partido. Su mal momento goleador en este inicio de temporada, sobre todo si se compara con el inicio de temporada pasada. Y decía esto el entrenador del Liverpool. Yeah, no, that's then interesting. So, did he create today so much because he didn't play during the week, or did he miss the chances because he missed a bit of sharpness that he could have had if he would have played against Galatasaray? We will never know. What I like is that we brought him many times in the position he would like to be in, and I would like him to be in. Habla de que las oportunidades que ha fallado si hubiese jugado contra el Galatasaray, ¿no? Dice que haber jugado tanto entre semana, ¿no? Cuánto hubiese podido influir o no para que hubiese fallado esas ocasiones. Dice que lo importante es que esté ahí. Pero es cierto que los números en esta temporada, pues, oye, con un equipo que crea tanto, Salah no está marcando goles. Lo comentamos, ¿te acuerdas, Miguel, el año pasado que me decías, ¿y cuándo van a renovar de una vez a Salah? Y yo te dije, bueno, es que es el último año de contrato y no todos los años son como el último año de contrato, cuando no tienes uno nuevo hecho y firmado. Y fíjate, el año pasado de Salah yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Es absolutamente fuera del mundo. Es decir, hasta febrero, lo que hizo Salah, yo para mí, y yo lo digo hoy, era, si fuéramos más fríos analizándolo y de forma totalmente individual, era el Balón de Oro Salah el año pasado. Claro, ¿qué pasa? Que su buen momento fue hasta febrero y el malo fue de febrero a mayo, que es cuando se ganan o pierden los títulos. Y hubo una tanda de penaltis en la que Darwin Núñez falló el penalti y le eliminó el Paris Saint-Germain al Liverpool en Champions League. Pero, vamos, es que lo de Salah hasta esas fechas fue absolutamente increíble, exuberante y de un dominio que era abrumador. No solo él ayudado por el equipo que lo planteaba las jugadas de forma y los partidos y las jugadas de forma muy inteligente, con aquel triángulo que hacía en el centro del campo Gravenberch, Trent Alexander-Arnold, Salah, para encontrar una salida que le diera ventaja al egipcio en carrera, pero era absolutamente impresionante los goles que marcaba, los que él daba y los que generaba que fallaban compañeros. A ese nivel no puede estar. Pero bueno, aún así Salah está abajo este año, claro. Pero, claro, o sea, tengo un compañero en la radio del Liverpool, muy del Liverpool, y me decía, Salah, hay que jubilarlo, ya está acabado. Y yo, a ver, vamos a ver.
Vamos a ver. Hay que echar a Slot y hay que jubilar a Salah, ¿no? Claro, pero no, lo de Slot me lo puedo decir de coña, pero lo de Salah lo decía en serio. Vamos a ver, que Salah hace unos meses estaba en su prime, o sea, está en el mejor momento. No, a ver, puede que sea, hombre, obviamente la edad está pasando y puede que físicamente no esté en su mejor momento. Pero las cosas que fallaba este sábado, fue el sábado, ¿no? Sí. Eran de tobillo, no eran de correr. O sea, que vale que a lo mejor no echaba las carreras que echaba antes. Lo que decías, pero da igual, o sea, aunque el mejor Salah no vaya a volver, un Salah muy bueno tiene que volver. Y no se le ha podido olvidar. O sea, esto de recortar y disparar a la escuadra lo va a seguir haciendo, igual que lo hace Messi, va a hacer con 40 años, ¿no? Y es lo que fallaba estos días, ¿no? Hubo dos que fueron muy claras de la típica jugada de Salah y que al disparar la rosquita se le iba al tercer anfiteatro, y eso no es normal. Y además el Liverpool es que se ha acostumbrado tanto a jugar para Salah que necesita un Salah medianamente bueno, me parece, ¿no? Y luego, más allá de eso, pues ver que todo va funcionando. Hubo un destello bastante chulo de Isaac, la asistencia que da en el gol es brillante. Yo creo que al final, después de pensarlo mucho, creo que lo hace aposta. Jugando otra vez con Szoboszlai de lateral derecho, que parece una marcianada, pero ojo, está funcionando. Quiero decir que el Liverpool hay que mirarlo con crítica, todo lo bueno que ha hecho estas primeras jornadas, pero creo que también hay unos brotes verdes muy, muy ilusionantes para cualquier aficionado del Liverpool, pensando que Salah va a estar, en algún momento va a estar, pensando que Slot está haciendo cosas que algunas de ellas van funcionando poco a poco, por raras que sean, y bueno, incluso pensar que Birch en algún momento va a ser futbolista. Creo que no es para tanto. O sea, y que lo de Salah no puede estar acabado, pues eso, lo que tú dices, Jesús. O sea, 9 meses, 8 meses después de que estuviéramos flipando con Salah y casi en el mejor momento de su carrera. Es imposible. Sí, es el mejor Salah, sin duda. Y vamos a ver si lo recupera. Es verdad que yo creo que si el equipo viaja en la dirección en la que está viajando ahora en cuanto al nuevo estilo, es un equipo distinto. Ya no es Salah tan imprescindible o tan pilar como lo era el año pasado, porque por su banda salía siempre. También con Klopp era un poco así, las transiciones eran impresionantes, y ahora va en el camino de ser un equipo más coral, ¿no? Un ataque más coral, digamos. Y por ahí, pues a lo mejor está obligado, tampoco puede vivir toda la vida de Salah, obviamente. Sí, desde luego, y tiene que pensar en que se le va a acabar en algún momento. Por eso tiene más futbolistas de gran calidad. Pero está echando de menos, sin duda, el Liverpool a Salah. Y yo sigo diciendo que por esto me parece más posible el Liverpool o más candidato en la Champions que en la Liga, porque es una cuestión más de estar en el momento justo, en el día adecuado, y no la regularidad que hasta ahora parecía que la tenía, pero que en realidad era un poco espejismo. De hecho, es que antes de estas 3 derrotas seguidas, Slot dijo: bueno, hemos ganado todo hasta ahora, pero es verdad que es un poco mentiroso, hemos tenido un poco de suerte. Y fíjate, después de decirlo, sí, pierde los 3. Sí, el propio Slot era consciente de que el equipo está por cuajar todavía. Es que yo creo que el propio Slot lo sabía. Sí, es así. Mario, ¿y en Italia qué tenemos? Sí, bueno, iba a decir que el Pata Negra de este domingo lo ganó Bruno Guimaraes, por cerrar un poco Premier, que ha habido algo más allá después de ese Chelsea 2, Liverpool 1, que ganó el City, que el Arsenal está más líder. Ojo, el City, el gol de Salah, de Haaland. O sea, sí, el partido fue un poco regulero, pero el gol de Haaland es una barbaridad de gol. El nivel en el que está Haaland, lo digo porque ves ahora la clasificación del City, que está ahí arriba otra vez, está a 3 puntos del líder, con lo mal que había empezado, con los nubarrones negros que se veían. 2 derrotas seguidas al principio. Claro, y Haaland está tirando del carro claramente, incluso con un apoyo de Reinders bastante importante. Pero se está convirtiendo en el Haaland team, o sea, totalmente. Y es la primera vez que esto pasa, porque yo el gran reproche que le hago a Haaland es que el año pasado, cuando tenía que ser el que tirara del carro, no apareció en ningún momento en todo el año. Y este año, por lo menos, no es la misma situación, no es que el equipo esté en una crisis horrible como estaba el año pasado, pero sí está apareciendo. Quizá esté siendo también favorecido por el cambio de estilo del equipo, esto hay que decirlo, que le puede ir más, pero aún así no es fácil. Y sí, por fin yo estoy viendo a Haaland
líder de un equipo, o por lo menos uno de los líderes de su equipo, porque esto era siempre el acompañante, el que aprovechaba todo el volumen que creaban otros para hacer 800 goles, pero no era el líder, y ahora está siendo uno de los líderes, y me parece un cambio muy, muy interesante. Y hay que estar pendientes de Rodri, de esa evolución, de esos problemas físicos en la rodilla, que salió con molestias, ha dicho Guardiola que tiene ahí algo muscular. Ya estaba siendo cambiado bastante, por ejemplo en Champions el día del Mónaco, pero bueno, a ver si el centrocampista español, de momento no va a ir con la selección española, a ver si no tiene nada grave. Pero hay que decirlo, perdona, hay que decir en este caso, porque hay mucho lío con los lesionados, que esto es cierto, lleva todo el año Guardiola manejando las cargas y limitándolas de Rodri. No es que ahora cuando llega a la selección española diga que está lesionado, no, lleva sin jugar partidos seguidos, llega siendo uno de los cambios casi siempre, con problemas, lo ha explicado Guardiola, para entrenar muchos días, o sea que está siendo una recuperación complicada para el mediocentro. Y hay que tener cuidado, porque claro, es que lleva a Rodri así toda la temporada, y Guardiola la semana pasada dijo que tenía mucho dolor, ha dicho que va a volver, que espera volver para el próximo partido del City, es decir, dentro de 2 semanas. Pero no va a ser de forma continua lo que decía. Sí, claro. El día del Mónaco lo dijo, no lo veo para estar los 90 minutos y por eso lo cambio. Sí, y porque es tengo que protegerlo. A Guardiola habría que pedirle quizás algo de calma, vale que Rodri es muy importante, pero estando así da la sensación desde fuera de hombre, tener cuidado, no vaya a ser que en una de estas se rompa. Que va de poquito a poquito, habrá que tener mucho cuidado con él. Lo comparó con Carvajal, incluso con esas recaídas que ha tenido el jugador el lateral del Real Madrid. Pero bueno, ahora sí, Italia, que hubo un Juve-Milan sin goles, con bastantes fallos, y además ha habido, por ejemplo, el Inter va mostrando cositas, el Napoli de aquella manera, pero también ganó, está comprimida la Serie A con Napoli y Roma ahí en la cabeza, luego Milan e Inter por detrás, la Juve un poquito más por detrás todavía. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gustó del Juve-Milan de este domingo? Pues me gustó el Milan, la verdad, sorprendentemente. Voy a acabar haciéndome de alegre como tú. En la segunda parte, sobre todo. El Milan estuvo muy bien en la segunda parte, los cambios estuvieron muy bien. Leao y no recuerdo quién fue el otro que entró en la segunda parte. Mejoraron al equipo. Love to shake. Sí. Y el Milan mereció ganar el partido ayer contra la Juve. Mira que la Juve tenía mejor iniciativa en la primera parte, con Francisco Conceição ya de titular. Yo creo que está sentado, debería estar asentado, por más que cuando salga de suplente cambia los partidos, pero es que está para ser titular. Bueno, me parece que la Juve debería planteárselo del delantero, porque creo que Vlahovic, es verdad que Vlahovic no ha acabado de cuajar, que tiene la cabeza un poco así, que da problemas, pero creo que el Vlahovic es más 9 de lo que está demostrando Jonathan David, que no sé, ayer tampoco estuvo demasiado fino. Y por ahí creo que la Juve está perdiendo muchos puntos, por no rematar. Y porque luego tienen momentos de los partidos en los que juega muy bien. Y luego, pues eso, el Milan, la verdad es que muy sorprendido porque jugó bien, fue a por el partido, fue incluso valiente en la segunda parte, me gustó, fallaron mucho Pulisic, bueno, aparte del gol, del penalti, hubo un momento que hizo una jugada fantástica y se trastabilló solo en el área. Jiménez también estuvo muy bien, pero le faltó remate, o sea, a los dos ahí le faltó apuntalar justo al final. Pero el partido fue muy bonito. Fíjate que no me lo esperaba, un partido en el que dominara o que mereciera más el Milan. Y oye, pues a lo mejor es verdad que el Milan está para ganar, para luchar por el campeonato, porque ayer era un partido duro y lo mereció ganar. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque es verdad que luego el Inter va poco a poco mejorando, el Napoli tiene que mantenerse ahí. Pero ahí el partido entre la Juve y el Milan, me esperaba el resultado, pero no me esperaba el juego, y estuvo bastante bien. La verdad es que el partido estuvo entretenido. Incluso Allegri nos dio un show en la grada cuando fallaba Leao, o sea que fantástico. Mira, hablando del Allegri y los fallos de Leao, que tuvo 2 manos a mano. Bueno, una fue una acción dentro del área pequeña que estaba a 3 metros de la portería y la tiró fuera. El otro fue un mano a mano, pero donde reaccionó Allegri llevándose las manos a la cabeza es en ese mano a mano. Dándose capones, no dándose las manos a la cabeza. Golpeándose porque incrédulo. Y luego en DAZN, en el postpartida, decía esto sobre Rafa Leao. Poi però quando arriva lì, uno come lui, 2 occasioni deve fare un gol. Perché comunque qualità tecniche, cioè basta anche vedere questa giocata che ha calciato a metà campo, è una giocata di un giocatore che è geniale, deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra, ecco.
tiene que hacer un salto, es un jugador que tiene gran potencial, que tiene gran técnica, pero tiene que entender que tiene que hacer gol ahí. Un Rafa Leao que venía de lesión, pero que no está siendo titular porque Allegri ha dado prioridad a la delantera con Pulisic, que a pesar de que falló el penalti, seguramente es el jugador más determinante en ataque. Bueno, con Lautaro igual de este mes en Serie A, y luego Jiménez, que aunque no ha marcado gol, me parece que este día contra la Juventus ha sido el mejor partido que ha hecho, al menos en el último mes. Y decías, solo por apostillar de lo de la delantera de la Juventus, es el debate que está habiendo en Italia completamente. ¿Quién tiene que jugar arriba a la Juventus? Porque están Openda, Jonathan David, que ayer se escurre también en una ocasión increíble que pierde, y está Vlahovic, pero Vlahovic juega un partido sí, uno no, parece que lo van a vender en verano de este año, en enero, luego sale Chiellini no, entonces hay ese siempre alto y bajo de que van a vender a Vlahovic y al final no acabas de tener o de darle la confianza que tu delantero centro necesita y al final. Pero yo solo entendería si el suplente fuera Colomoni, como el año pasado, que es un delantero de nivel top. Pero si tienes lo que tienes, yo creo que habría que apostar por Vlahovic. Salvo, es verdad que luego es complejo manejar pues los caracteres estos en el vestuario y en el campo y tal, pero es que si no le da, me parece a mí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la Juventus. Ha pasado también casi cosas ahí en Alemania, con el Bayern goleando, con el Dortmund que empata contra el Leipzig. Soy muy pesimista con la Bundes, muy pesimista. Sí, es verdad. Fíjate que el Dortmund iba bien, pero... ¿Y con Francia tenemos alguna esperanza o no? Porque hoy vamos a hablar de eso. La verdad es que no. O sea, yo les deseo lo mejor a todos los perseguidores, al Marsella, al Lyon, al Mónaco, pero no tengo. Es que fíjate que sale. Es que son síntomas. El sábado la Bundesliga, decíamos, partido complicado del Bayern en Frankfurt, y a los 14 segundos ya marca gol. Y luego está a punto de marcar el segundo. Ayer el París tiene que jugar en Lille. Partido complicado, con los ¿cómo es? Los podencos. Los togos, que son los mastines, ¿no? Bueno, no sé. Que es muy complicado allí en el norte, muy caliente la afición, tal, no sé qué. Y sale Luis Enrique con su baby boom. Porque le da igual. Igual que en Barcelona, ¿no? La segunda parte ya lo arreglaré. Y efectivamente, la segunda parte lo arregla con una falta de Méndez. Es verdad que se deja ahí un hepatito, pero da la impresión de que el París va a ir haciendo lo que le dé la gana y manejando sus tiempos, y si lo necesita, pues acelerará, y si no lo necesita, pues irá sacando a los chavales que también son buenos. Entonces, sobre todo porque además luego, es que esta película ya he visto. El año pasado y el anterior, pues había un momento que parecía que el Marsella estaba ahí para pelear, y luego tenía un pinchazo gordo en casa del Toulouse. Esta semana el Lyon, el Lille, sí, perdón. Sí. No, el Lyon. El Lyon ha perdido. Iba ganando 1-0 todo el partido, y en los últimos, contra el Toulouse en casa, y en los últimos 10 minutos pierde el partido. Pues esas cosas le pueden pasar a cualquier equipo menos al París. Entonces, pesimista también soy. Que Manu lo disfrute mientras dure. Pues lo vamos a hablar en ese especial Olympique Marsella más adelante, pero antes vamos a hacer un repaso, ¿no? A viajes futboleros un poquito, Jesús. Sí, vamos a aprovechar, ¿no? Esta semana ha habido el famoso viaje más largo de la Champions, ¿no? A un país, a una ciudad, Almaty, que está casi en China. Y hemos pensado, ¿por qué no vamos a pensar primero cómo ha sido ese viaje, que nos lo cuenten de primera mano? Y segundo, vamos a ver cuáles son los viajes interesantes que se pueden hacer futboleros. A mí me preguntan mucho lo de la Premier, lo de las entradas, que está muy complicado, pero lo vamos a comentar. Pues vamos a eso. Gracias, Miguel. Buena semana. Abrazo, adiós. Chao. Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Bueno, pues como decíamos, hay un interés muy grande en los viajes de fútbol. Es algo que teníamos pendiente desde hace tiempo de tocar aquí. Yo tengo que decir, siempre me preguntan por lo mismo. Así que vamos a hacerlo de la mano de alguien que es el mayor experto de la casa en fútbol y viajes, a lo mejor, Mario. El hombre que más viaja de Onda Cero puede ser nuestro técnico especialista de pádel, especialista absolutamente de todo, y recientemente hasta padre, Raúl Espínola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, recientemente padre. Hace 4 meses que he sido papi, así que haciéndome a volver a viajar, como bien habéis dicho, es lo que más hago en Onda Cero, viajar con el fútbol por todo el mundo. Y has estado en Almaty con el partido del Real Madrid.
el viaje probablemente más random que has tenido, más lejano seguro. Y bueno, no sé. ni más lejano no creo, y más random tampoco, ¿eh? Ojito. Es verdad que, claro, con la selección española has viajado a sitios mucho más lejos, seguramente, claro. Podríamos decir, yo creo que Sudáfrica es el sitio más lejano por distancia. Sudáfrica, Brasil, deben de andar por ahí. Pero es verdad que en Champions y en Europa es el viaje más largo que he hecho con diferencia, en distancia y en horas. Aunque os debo decir una cosa, vosotros lo conocéis, ir a Inglaterra últimamente no está siendo algo de decir, no, en 2-3 horas. No, ir a Liverpool hace poco fueron 8 horas de viaje, porque ya sabéis que no hay vuelos directos y hay que ir pues a Mallorca. El aeropuerto de Manchester, madre mía. Oh, y el aeropuerto de Manchester, qué maravilloso. Es el peor del mundo, yo no conozco otro peor. Pero es verdad que este de Kazajistán es uno de los viajes más random que he hecho. Que el último que recuerdo así raro fue Karabakh hace varios años con el Atlético de Madrid y con la selección española, que fuimos también antes de la previa de ganar el Mundial. Ha sido de los países más extraños, por decirlo de una manera, fuera de nuestro entorno, que me he encontrado. Así que sí, fue curioso. Por lo que hemos hablado, yo creo que me quedo con dos cosas, ¿no? La ciudad, sorpresa para bien, el estadio, sorpresa para mal, ¿es correcto? Sí, el estadio, sorpresa para muy mal. El acceso al estadio ha sido el peor que yo he vivido en los 27 años o 28 años que llevo trabajando en esto. Fue tremendo, la gente agolpada en las puertas, el estadio prácticamente no lleno en los asientos, pero sí dentro de la zona de seguridad ya había muchísima gente, pero fuera, en los controles, pues estaba todo el mundo agolpado a la espera de esto de a ver si empujamos y entramos 10 o entramos 15. Pues así nos encontramos los enviados especiales de los medios de comunicación españoles para entrar. Empujones, no nos dejaban entrar. No había nadie ni de UEFA, ni nadie del Real Madrid, ni nadie que nos pudiera ayudar o que más o menos controlaran. Había muchísima policía, pero parecía más agentes de Prosegur que policía. Gente que habían puesto ahí y la gente intentando colarse al estadio. Claro, el día de que llega el Madrid al Mati, la gente se quiere colar. ¿Cuántas horas de avión? En total fueron 6 desde Almaty a Estambul, que hicimos el primer transbordo, la primera parada, bueno, y la última, y luego 4 horas de Estambul aquí. Lo que pasa que entre medias ya sabéis cómo es, 2 horas antes, y en estos aeropuertos vas un poco antes, luego 4 horas en Estambul. En total salimos a las 2 de la mañana del hotel para hacer la primera intervención con Radio Estadio Noche, llegamos con tiempo y llegué a mi casa a las 7 de la tarde. Así que no estuvo nada mal. Sí. Y Kazajistán es un país que dirías, porque yo creo la sensación que hay en la Europa occidental que está muy retrasado en cuanto, no lo sé, a facilidades, transporte, incluso comida, restaurantes, sobre todo la parte más oriental, que es que está pegado a China. Sí, estaba a 200 kilómetros de la frontera con China y es verdad que es un país muy parecido a lo que te puedes encontrar por esa zona, me refiero. Una zona donde hay gente muy humilde y está poco cuidado, que es en la periferia, y el centro, en la zona central, se nota que hay más inversión, hay edificios mejores y vives muy parecido a Europa. No hay gran diferencia en lo que es en el centro de la ciudad. Para los transportes, los taxis funcionan muy bien a través de aplicación, taxis muy buenos, todos coches chinos maravillosos. Y la comida es curioso, me imagino que hay gente que haya viajado, el caballo es la comida oficial, por decirlo de una manera. Allí el horse es con todo, se come de cualquier manera, y bueno, el que es un poco así como yo, que no le gusta probar mucho comidas nuevas, o que el caballo, aunque lo he probado, no es de mis preferidos, pues la comida, bueno, al final tienen un poco de todo y se puede comer bien. La gente es muy amable, hay muchísima gente joven por la calle, les encantan las redes sociales, graban todo, o sea, cualquier cosa que pasa, graban todo. En el campo era una locura, los móviles, gente retransmitiendo, o sea, es una cultura del streaming o una cultura del influencer que allí está muy arraigada, muy oriental, esa parte muy oriental de que les encanta grabar todo eso. Y bueno, pues al final el fútbol pasa a un segundo plano en estos sitios, curiosos, porque es verdad que el partido, sabéis cómo fue, no hay mucho más que contar, que deportivamente no es el gran país de nuestras vidas. Desde luego que no, pero el partido sí fue interesante, me hace gracia. Tú, el caballo entiendo que no lo probaste, tú quedaste con tu chicken rice de siempre, ¿no? Supongo. Sí, yo por supuesto, y un poquito italiano, que ya sabéis que a mí a Burgos nos encanta, y vamos buscándolos.
Pero no, el pollo y poco más. En esos viajes o Burger King o italiano, ¿no? Es la forma de encontrar más. A veces tiramos de Burger King. A eso de las 2 de la mañana a las 3 hay poco más que comer. Sí. Te voy a preguntar, Raúl, si tienes que escoger 3 viajes top para recomendar a la gente, viajes de fútbol top, que la gente se puede plantear para ir a ver un partido a tal sitio, tal sitio, tal sitio. Elegir. A ver, tengo mis preferidos por estadios más que por ciudad. No vale el Betis, ¿eh? No, pero no sé por qué habláis del Betis y no he dicho nada. No hay nada. No llevo nada. Aparte, la Cartuja no estaría en el top 3. O sea, hombre, era Sevilla. Sí, Sevilla sí, pero la Cartuja Vigo y Valladolid tampoco lo vamos a discutir, que ya sé que son vuestros preferidos. Muy bien. Así que me encanta mucho el estadio, viaje recomendable por el estadio Dortmund. Sydney Iduna Pal es una maravilla. Lo que pasa es que la ciudad es un poquito más floja. Está cerca de Colonia, que es mejor. Puedes dormir en Colonia y luego ir al estadio, al Dortmund. Sí, cualquier estadio de Inglaterra es una auténtica maravilla. Pero si me tengo que quedar con especial, con vivido, pues mira, me quedo con Dortmund, con Nápoles y por haber ido mucho con Liverpool. No es de mis preferidos, pero me acaba enganchando el estadio, la afición, porque he ido ya en los últimos 5 años he ido una barbaridad. Pero esos 3 estadios y esas 3 ciudades, bueno, vamos a dejarlo en que serían pues de las preferidas para mí. Probablemente el tema de Liverpool es conseguir entrada, que no es nada fácil. Claro. Pero no, por supuesto. Como aficionado, claro. Yo siempre te digo, si alguien quiere ir a uno de estos partidos en Inglaterra, la Copa de la Liga es su amiga. Sí, bueno, eso, o sea, tú que viajas desde España y obviamente ahí tienes opciones. Si quieres ir a ver un partido normal y corriente, o conoces a alguien o es muy complicado, claro, ya lo sabéis. Y en cuanto a esto, top, ambiente, estadio... Pero, claro, venimos de probablemente el más random que has tenido en Almaty. ¿Cuál otros que te vengan a la cabeza que estén a nivel de raros? Por ejemplo, estuviste en Transnistria, en ese país que está dentro de Ucrania, de Moldavia, perdón, dentro de Moldavia, sí. Que es como una pequeña mini Unión Soviética, ¿no? Y que ahí juega el Sheriff de Tiraspol. No sé si está también a ese nivel de top raros o algún otro equipo, has dicho el Karabakh, no sé, alguno de Chipre igual, que también es un estadio raro. Sí, con la selección estuvimos en Chipre, bueno, y con el Real Madrid también estuvimos una vez. ¿El Apoel? ¿En octavos de final? Correcto, o cuartos de final. En el Apoel. Hombre, el de Transnistria es brutal, sobre todo porque tienes que pasar una frontera de Moldavia a Transnistria, tienes que ir allí y la única forma de acceder, porque es verdad que no hay transporte, tienes que contratar un conductor para que te lleven, pasar la frontera. Un país donde no tiene moneda legal, son monedas de plástico coleccionables, que yo tengo aquí el cacharrito donde te vienen todas las monedas. Ese es de los más curiosos, seguro. Rostov también me pareció un país... hacía mucho frío además y es un país curioso para ir. Bueno, país me refiero a la ciudad, porque el país al final pisamos mucho en el Mundial. Y de Sudáfrica, cuando estuvimos en el Mundial, hay 2 o 3 ciudades que también fueron curiosas. Los estadios al final, cuando toca FIFA y UEFA, puedes trabajar bastante bien. Ya lo sabéis que eso ayuda bastante. Los accesos y demás, si vas en torneos como Champions, ahí ya que toca un poco el país es más difícil. Pero yo creo que Transnistria es de lo más random que voy a ver en mi vida, seguro, junto con Kazajistán. O sea, no creo que vaya a otro país más raro, porque al final hemos ido a mucho de Europa del Este, pero son países, vamos, muy, muy cercanos a lo que estamos acostumbrados. Hay un Ludogorets que yo creo que no te ha tocado, que me han dicho que es una... Lo estoy valorando yo este año, que juega un equipo allí este año en Ludogorets. Yo he visto al Ludogorets en Anfield jugar y este año podría organizarme un viaje hasta allá, ya veremos, eso en noviembre. Sí, bueno, al final, nosotros estuvimos hace poco con la selección, no en ese estadio, pero estuvimos hace poco y al final, pues bueno, pero sí, hay recuerdo Krasnodar también, que estuvimos con la selección, cuidadito, el estadio era una maravilla, el estadio era lo único que era una maravilla. El estadio es precioso, pero está lejos. Os voy a decir una cosa, nuestro compañero de Radio Estadio Noche, comentarista nuestro y trabajador de Movistar, que es Ricardo Sierra, han tenido la mala suerte de tardar 2 días
desde Kazajistán. Perdieron el enlace en Qatar y se tuvieron que quedar a dormir en Qatar para poder coger un vuelo al día siguiente. Así que lo mío fueron 17 horas. Yo hablé con él anoche y los suyos fueron casi 48 horas para venir a Kazajistán, ¿eh? Más que de venir desde Australia. Volviendo de una Supercopa, ¿no? De Arabia. Sí, Ostras, eso claro. porque hubo niebla, increíble, ¿eh? Arabia Saudí hubo niebla y no pudimos salir con el vuelo, tuvimos que quedarnos a dormir en Estambul, así que estas cosas que pasan cuando viajas. Jesús, tardaste tú... Con la otra parte del mundo del fútbol. Claro, la otra parte del mundo fue donde el mundial que ganó España femenino, en Australia tardaste un día y pico también, ¿no? Que es lo que se tarda casi. 38 horas de vuelo desde Madrid, sí. Yo ya te digo que Raúl ha viajado mucho más, pero el viaje más largo no puede tener récord porque yo fui a las antípodas de Tordesillas. Correcto. O sea, que más yo fue el más imposible. Largo. Wellington, la capital mundial más ventosa, es las antípodas de Tordesillas. Intenté buscar dónde eran las antípodas de Vigo para ir, pero no pude porque estaban en la isla sur y tenía que coger un ferry y ya me parecía demasiado para hacer la tontería. Pero sí, fueron 38 horas haciendo noche en Dubái. Y lo peor fueron las últimas 4 horas, el último vuelo de 4 horas, que era un avión de Ryanair, con el espacio de un avión de Ryanair, después de haber hecho ya las 34. Esas últimas 4 te meten en el avión de Ryanair. Es un avión local, ¿no? Entre Australia y Nueva Zelanda. Eso fue lo peor del mundo. La verdad es que se quedan en experiencias que cuando las pasas son bonitas, pero cuando las vives son bastante jodidas, por decirlo. Es mejor recordarlas que vivirlas, ¿ya que sí? Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Pero bueno, este es el trabajo que hemos elegido, así que... Voy a añadir un destino random para cerrar y es Borisov con el bate Borisov. No sé si se ha tocado, pero jugaban... Claro, ahora ya los equipos de Bielorrusia, como los de Rusia, no juegan en la Champions League, pero en la fase de grupos, y yo no he ido personalmente, pero he tenido compañeros italianos que, si no recuerdo mal, fue la Juventus o no sé qué equipo italiano, jugó allí en diciembre, no sé por qué la UEFA lo puso, y había menos 15 grados de temperatura. El estadio del Bate Borisov hace relativamente poco era todo abierto y por tanto no había ni cabinas ni nada, y ahí estaban con mantas, con guantes de estos térmicos, y para muchos italianos periodistas que les ha tocado allí es la peor experiencia cuando les pregunto en un estadio de fútbol. Claro, es que te vas a Bielorrusia también, para llegar allí no era nada fácil, los transportes. Bueno, sí, es un sitio muy, muy random que, bueno, ahora no está Bielorrusia. Yo digo una cosa, en Kazajistán, cuando tengan que ir los equipos en diciembre, enero, el frío es brutal, Yo os he dicho antes Rostov, que es un estadio en el que pasé muchísimo frío, porque hizo frío, fue en noviembre, creo, y estuvimos bajo cero, no mucho, 6, 7, más o menos, pero estos están por encima. Os voy a decir una cosa, el sitio donde más frío he pasado ya ha sido ciudad y no estadio, porque fue en un All-Star de la NBA en Nueva York. Obviamente dentro del estadio de los Knicks no hacía frío, pero cuando salí estábamos a menos 20 grados, Nueva York, que no estamos hablando de... Aunque sabemos que ahí cuando aprieta, y es brutal. O sea, no me quiero ni imaginar hacer un partido a 20 o 15 grados bajo cero en un estadio, porque nosotros estamos parados y el frío es bastante... Y no hay cabinas. En muchos sitios no hay cabinas. Que mucha gente se piensa eso, que son... la cabina de prensa. No, es algo muy español eso, que haya cabinas para las radios, porque... Y cada vez quedan menos, ya quedan menos cabinas. O sea, que el sitio más cómodo ahora mismo para mí es el estadio del Real Madrid, con las cabinas que están maravillosas. Y en Madrid solo tenemos en Getafe, en Vallecas, y el Atlético de Madrid es fuera. Y Vallecas en las condiciones que sabemos que están, que es horrorosa, pero normalmente en Europa cabinas nada de nada. No. Y con el público muy cerca, Sí, en Inglaterra también lo sabéis. También lo sabéis, sí. Así que nada. Bueno, pues cerramos, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todos los viajes que se pueden hacer. Habrá más, seguro. Te llamaremos otro día, Raúl, y seguimos hablando de viajes, porque te tocará alguno más, seguramente, dentro de poco. Los de este año son ya sencillitos, Este año ya un poquito de Londres, un poquito de Liverpool otra vez, Benfica, Turquía, y ahora vamos a Georgia con la selección, y creo que sí es Turquía con el Atlético de Madrid, y Grecia con el Real Madrid. Esos son países normales y vamos a poder tener unos viajes cómodos y disfrutar de la compañía de Alejandro Mori, de Fernando Burgos, de Alberto Pereiro y de Hugo Condés, que son con los que viajo, y Alfredo Martínez con la selección. Bueno, pues si alguien quiere una inyección de puntos Siberia, que hable con Raúl, que le sobra. Tiene ahí para regalar. Eso sí. Y para el mundial, a ver si toca México, Canadá, a ver dónde toca. Quiero México. Ya que me irá a sufrir,
porque esos países de Dios, como digo yo, Estados Unidos y todo eso por ahí, son complicados por temperaturas, por distancias, porque es un país muy grande. Prefiero México. Me apetece visitar México y ya en los últimos años de mi carrera, aunque todavía me queda un poquito, prefiero un mundial en México y luego ya tocaré Estados Unidos tranquilamente. Conociendo la Federación Española, estaréis en una esquinita al norte de Canadá, ya te lo digo yo. Sí, pero sí, en lo más apartado que haya, ahí, en la esquinita. Ahí donde se ve la Federación Española. Correcto. La primera semana de diciembre sabremos, será el sorteo del Mundial, y si España estará, que está encaminada en la clasificación, pues ahí veremos dónde se juega. Pues Raúl Espínola, muchas gracias por pasarte por este Onda Fútbol temporada 10. Un placer, y os agradezco mucho la llamada, y cuando queráis, pues aquí estamos, siempre con el Betis y con el verde. Con el verde. Bueno, pues vamos a hacer un cambio radical, porque de irnos muy lejos nos vamos aquí a los vecinos, al sur de Francia. Vamos a hablar con Manu Terrodillas, que tenemos que hablar de la Ligue 1. Nos vamos a Francia porque, Jesús, hay que hablar de un equipo que no es el París, que lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas europeas y en la liga de su país, la liga francesa, y hay que acercarse para entender esta realidad, ¿no? Sí, hay que decir además que es que en Onda Fútbol vamos bendiciendo por ahí, porque acuérdate de que el Aston Villa no había ganado ningún partido, había perdido todos. Hicimos el especial del Aston Villa y está tirando para arriba más o menos. Hablamos la semana pasada, por ejemplo, del Arsenal, que podía ser el candidato, y el Arsenal ya de repente es líder de la Premier League. Así que vamos a ver qué pasa con el Olympique de Marsella. Nos vamos al sur de Francia porque siempre queremos encontrar alternativas que hagan las ligas más interesantes, que no sepamos de salida quién va a ser el campeón, y ojalá que podamos esperarlo este año del Marsella, mirando al sur del país. Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, yo estoy en París. Yo todavía no estoy yo estoy junto a la playa. Pero mirando al sur. Mirando al sur, sí. No, pero bien, contento además, porque yo creo que ya es hora de que la liga esta pues tenga algún aliciente, ¿no? Más allá de que todos sabemos que el PSG sigue siendo el gran favorito. Pero bueno, está bien la irrupción de un club que ha sido histórico. Está bien que De Zerbi suba el nivel, porque yo creo que también es uno de esos entrenadores que está por encima del nivel medio de la Liga, y que me perdonen el resto, ¿no? Que es lo que pasa con Luis Enrique. Así que contento por ver eso, pues que hay un poquito de aliciente, ¿no? Y que hay otras cosas que ver más allá del Parque de los Príncipes. Además, has estado, Manu, en Lorena siguiendo al Olympique de Marsella este fin de semana. Ahora hablamos de eso que has visto en esa victoria del Olympique de Marsella con el Metz. Y también tenemos un periodista especialista del Olympique de Marsella, marsellés, si no me equivoco, Hassan Karkach. Gracias por estar en Onda Fútbol. Hola Mario, un placer, encantado con todos. Y bueno, sí, la verdad que este año se respira un año diferente. Hacía muchos años que no se respiraba una ambición tan grande con este club, y bueno, un placer aquí para contaros a detalle lo que se está viviendo aquí en Marsella. Pero Hassan, ¿qué ha cambiado este año? ¿Cómo lo ves tú? Es verdad que venís de unos años un poco convulsos, pero ¿qué es nuevo? ¿Qué condiciones han cambiado para que veáis el futuro con un poco más de optimismo? Bueno, también como ha dicho Manu, la clave de todo es el entrenador, es De Zerbi, porque al final y al cabo recordemos que era un entrenador que cuando salió del Brighton estaba muy cotizado en Europa. Aceptó, tras varias reuniones con Longoria y con Benatia, el venir a Marsella, rechazando ofertas mayores porque decía que se sentía muy identificado con el club, con la ciudad, con su historia, y que era un proyecto a largo plazo, y lo que necesitaba el Marsella era eso, asentar un poco unas bases, porque era un club muy inestable. Hacía una buena temporada, luego la siguiente mala, y así. Y bueno, perdía muchos jugadores cada año, mucha inestabilidad dentro del club, y al final De Zerbi instaló un proyecto un poquito a largo plazo. El año pasado ya empezó con unas buenas bases, quedó segundo, pero bueno, seguían habiendo algunos problemas, y este año han traído jugadores con mucha experiencia, con mucho nivel, mucha jerarquía, como el caso de Pavard, como Aguer, que en defensa han dado otro aire. Y bueno, este año se respira un ambiente diferente tras lo que pasó al principio, la verdad, con la pelea esa famosa de Rabiot y Rowe.
Yo creo que eso es habla bien del entrenador, ¿no? Porque ha sabido manejar una temporada que había empezado de forma interna con ese problemón y no se ha reflejado en resultados, con lo cual, como tú dices ahí, habla muy bien de la relación de todo el club, especialmente del entrenador. Y una cosa, Hassan, que además no es el primer problema que tiene, que yo recuerdo también otra época en la que tuvo que hacer un mini stage porque el equipo había pegado un bajón enorme, él tuvo unas palabras bastante fuertes, es decir, que no es el primer problema que tiene con la plantilla o dentro de la plantilla y que lo sabe gestionar bastante bien. Sí, o sea, al final y al cabo problemas hay en todos los equipos, ¿no? Pero el año pasado ya con este problema se llevó al equipo, lo aisló totalmente del ambiente, porque también Marsella, las cosas como son, es un club muy grande, pero que no ha sido un equipo estos últimos años grande, entre comillas. Al final y al cabo, el problema que había en Marsella durante todos estos años es que había una exigencia muy fuerte dentro de... Porque es un club con muchos aficionados, muchos medios, mucha masa social y entonces hay una presión muy fuerte para un equipo que apenas se está construyendo. Entonces muchas veces De Zerbi lo que ha hecho es, se los ha llevado a pueblos perdidos en Francia, se los ha llevado a Roma, el año pasado se los llevó a Roma, este año se los iba a volver a llevar, pero hubo la tormenta y se anuló. Y bueno, es un club con mucha exigencia y De Zerbi la verdad que en ese caso a nivel psicológico les ha hecho entender dónde están, cómo están. De hecho hay un documental muy bonito del club en su canal oficial de YouTube donde muestran los mejores momentos de la temporada pasada como un inside y De Zerbi les está recordando todo el rato dónde están y con quién compiten. Entonces bueno, eso es importante a veces a nivel psicológico porque no todo es táctica. Ahí es donde Longoria se enfrenta con la cámara el año pasado, ¿no? Que dijo con los árbitros, ¿no? Sí. Un poquito ahí de polémica, ahí estaba también el tema caliente. Un poquito mucho, ¿eh? Un poquito mucho. También es verdad que viven... Liga corrupta. Sí, viven mucho, también es verdad que la gente en Marsella vive mucho en la rebeldía contra la Liga, contra el PSG. Se han visto desfavorecidos siempre en algunas cosas y bueno, a la mínima pues bueno, ese lado rebelde que también está en la imagen del club y de la ciudad pues sale de golpe. Entonces bueno, como dijo De Zerbi, él venía a competir contra el PSG y a competir contra el poder entre comillas y de momento pues la masa social lo apoya, que es lo importante y lo exigente. Es que esa es una frase, Hassan, que dejó y que ha dado mucho eco, lo de uno de los motivos por los que me vine aquí era para poder derrotar al PSG, para poder derrotar al poderoso. Yo llegué a leer algún titular de Zerbi, el nuevo Robin Hood, ¿no? Del fútbol francés. O sea, es una frase muy fuerte, es decir, yo no he venido aquí, o sea, yo he venido aquí para ganar al PSG. Sí. Y ¿sabes qué, Manu? Yo desde hace, que llevo aquí toda la vida en Marsella, desde hace a lo mejor una década no vivía una cosa así desde que estaba aquí Bielsa. O sea, nunca se ha respirado un ambiente de tener a un entrenador tan identificado con la ciudad, la filosofía y todo lo que rodea este club como Bielsa. Bielsa tenía toda la gente de su lado, se respiraba también ese outsider, ¿no? Contra el PSG. Ese ambiente de querer pelear las cosas y bueno, con Bielsa pues pasó lo que siempre pasa, que haces un buen año, al año siguiente hay un problema y venga, a reempezar de cero. Pero esta vez parece que, bueno, que hay un proyecto a la larga y bueno, de momento se respira ese ambiente. Qué importante es entender la idiosincrasia del sitio donde vas a entrenar. Y la de Marsella es muy fuerte. Pero, chicos, en la semana que estamos grabando esto, son 7 goles a favor los que ha hecho el Marsella en 2 partidos, 0 en contra, 4-0 al Ajax, 0-3 al Metz. Además, anteriormente venían de ganarle Classic 1-0 y de vencer al Estrasburgo 1-2. Los jugadores clave en este Olympique de Marsella, más allá de Zerbi que hemos analizado su impronta, un poco Paisao se está destacando como goleador, ¿no? Greenwood absolutamente por su calidad, por sus asistencias, y Aubameyang que se fue a Arabia y ha vuelto, ¿no? Que eso también, Hassan, es muy interesante. Pues sí, yo creo que Aubameyang nunca habría vuelto si no es por el equipo de Zerbi de ahora. O sea, Aubameyang se fue de un Marsella, pues como el Marsella de estos últimos años, ¿no? De un Marsella desastroso, de un Marsella inestable, de un Marsella, pues bueno, con su buen ambiente, su buena historia y todo, pero se fue Aubameyang de un Marsella hace 2 años, pues bueno, de un club inestable y ha vuelto porque, bueno, al final y al cabo ha visto que este club pues está yendo para adelante, necesitaban a alguien con la experiencia de Aubameyang, que le diese ese punto a los jóvenes que le rodean en ataque.
Y para mí, pues bueno, como has dicho tú, Mario, la calidad del ataque es bestial, y para mí la clave también es la defensa. O sea, como tú acabas de repetir los resultados, Mario, ¿cuánto llevamos? 0 goles encajados en varios partidos. Dejar al PSG, que aunque tuviese algunas bajas, sin encajar, pues es una cosa increíble. Y yo creo que la clave es la defensa. O sea, los últimos fichajes a última hora de mercado con gente que es... Pues como Pavard, que hace pocos meses era titular. Aguerd también. Sí, Aguerd es una barbaridad. Es un fichajazo enorme. Aguerd y Pavard, la verdad que... Y Emerson, que se habla poco de él, que está haciendo un temporadón de momento, son fichajes de mucho nivel, y en defensa se nota mucho, ¿eh? Si nos fijamos en la Liga, sí. Claro, ¿cómo se hace frente al Paris Saint-Germain? La idea es... A ver si en el segundo año que quiere revalidar la Champions se distrae un poco y se centra demasiado en eso. O la otra vía para ganarle al PSG es tener una regularidad en la Liga tremenda para hacer más puntos que ellos, que suelen hacer muchos puntos y además con cierta facilidad. El año pasado acabaron ganándola en marzo, la Liga. Con lo cual hay esas dos vías, ¿no? Por un lado que se despisten un poco con la Champions ahora que la han saboreado, y por otro lado que hay que ser consciente de que hace falta puntuar muy alto. Sí, pues mira, Jesús, el Marsella también como club tuvo una lección muy grande hace un par de años con Tudor, con el croata, cuando les entrenó aquí hace un par de años. Estuvieron a 5 puntos del PSG en el mes de abril, básicamente. Y se dieron cuenta de que muchos puntos, incluso con Bielsa pasó esto, que lo importante no es competir el PSG en los duelos directos, que al fin y al cabo, pues bueno, ya han ganado la ida, ¿no? Pero lo importante es no perder estos puntos tontos, como Metz, por ejemplo, que ahora han ganado un partido muy bien, muy fácil, pero que hace una temporada... pero costó, ¿eh? Me acuerdo que nos cruzamos además con Longoria justo antes del partido, la típica pregunta, y te decía lo de, bueno, a ver, porque este es el típico partido, ¿sabes? Que se te va. Y de hecho, terminaron 0-0 la primera parte. Sí. Y no fue hasta el minuto 50 o por ahí que marcaron. Claro. Pero el típico partido que se te traba, sí. Sí, y es lo que dices tú, es el hecho de que yo creo que Marsella perdía puntos a lo tonto a veces y este año no lo hace. Y por ejemplo, la victoria contra el Strasburgo, que fue importante también, fue en el descuento, me parece. No, si no fue el descuento, fue el tramo final, que marcó Murillo. Sí. Es decir, son partidos que otro año a lo mejor se les escapaban y que ahora pues van sumando y van sumando. Yo no creo, no sé, Hassan, imagino que pensarás parecido, que bueno, tampoco se tiene como objetivo la Liga, ¿no? En Marsella este año. O sea, hay que ver hasta dónde va este equipo. De momento, pues bueno, como lo que le he dicho a Jesús, es importante no perder los puntos un poquito, entre comillas, tontos, que al final todo el mundo compite bien, la Liga francesa es dura, pero bueno, es importante quedarse cerca y luego ver lo que pasa, porque el PSG al fin y al cabo, pues con bajas, con salidas complicadas y eso se puede dejar algún punto, pero bueno, competir al PSG la verdad que a corto plazo no es el objetivo, pero bueno, hay que estar ahí. Pero la Copa, porque yo la Copa, siendo el formato que hay en Francia, a mí no me... Y ya ha habido algún año que les han eliminado, hace que fue 3 años, no recuerdo, 3-4 años, que les eliminaron, pero luego el Marsella perdió, no me acuerdo, contra un equipo de categoría inferior. Eso fue un trauma. Eso fue un trauma porque era el año de Alexis Sánchez, donde está, que se sale, a lo mejor la última temporada de Payet, donde quería ganar un título con el Marsella. Era un temporadón, la verdad, del Marsella, pero eliminaron al PSG y a la ronda siguiente perdieron contra el Nancy. O sea, fue traumático y la verdad que no quieren que se repita. Y es verdad que sí, tienes razón. Mira que en Liga y en Champions, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero la Copa sí que es una obligación. La Copa no se va a aceptar este año que se tire la Copa como otras temporadas. Y que tiene capacidad para ganarla. El formato que es a un partido, el Marsella ya lo ha demostrado, puede ganar al PSG a un partido, y más aún en el Velodrome. Y luego es lo que hemos dicho incluso para Liga, el no hacer el tonto. Y dicho así, es decir, es que yo me acuerdo de esas eliminatorias porque en París hubo muchas bromas con eso de ¿cómo fue en el Velodrome? ¿Fue 3-2? Puede ser, es que no recuerdo muy bien. ¿El Marsella-PSG o la eliminación del Marsella? Cuando eliminaron al PSG. Cuando eliminaron al PSG, sí, 2-1 fue. 2-1, pero que fue un partidazo y luego se reían diciendo, para eso nos elimináis, para luego... Sí. Y yo creo que si tiene la seriedad o la estabilidad, sobre todo la estabilidad que está mostrando este año, ya no solo en cuanto a juegos, sino la propia institución... Sí. Que al final, bueno, pues mira, lo de Gaviot y Rowe, que se pelearon, que básicamente han vendido a los dos.
Se ha cerrado muy bien eso, ya está, se acabó. Y Rabiot lo está haciendo muy bien en el Milan, ¿eh? Sí, es un jugador que yo creo que sustituirle tiene un hándicap importante, en ese centro. Sí, no es nada fácil, ¿eh? Lo dijo Benati, el director deportivo, de que él no iba a encontrar a otro jugador de semejante nivel. O sea, tener a un jugador de la talla de Rabiot, de talla mundial, manejando a tu equipo en el medio, era irreal para un club como el Marsella. Y de hecho era un sueldo un poquito también irreal, porque al final Rabiot, pues bueno, vino para el proyecto, vino porque, bueno, al final se va bien con el director deportivo, con Benatia, vino para ayudar a los jóvenes que le rodeaban. Pero era irreal tener a un jugador como Rabiot. Ahora sí, Rabiot le está yendo bien en el Milan, a Marcelo está yendo bien, y bueno, son caminos que se han separado para mejor, la verdad. Y Pero bueno, decías, con esa estabilidad sí que puedes ir a por la Copa. Lo de Rabiot es otra historia, porque era el último año, le quedaba un año de contrato, es un jugador que es muy dado a irse sin dejar un euro. De hecho, creo que no ha dejado ni un euro de traspaso en ningún sitio. No. Y no sé si ahí aprovecharon un poco también la coyuntura y dijeron, pues mira, ya está, nos lo quitamos de encima ahora y algo es algo. Claro, o sea, al final, y Rowe también estaba en la rampa de salida, o sea que... Pero bueno, lo que has dicho tú, Manu, al final lo importante es motivar a los jugadores, por ejemplo, como lo que pasó al Marsella en Copa, en partidos como el Annecy, partidos como el Metz, es ahí lo importante, porque es ahí donde el Marsella pierde los títulos. No hace falta motivar a los jugadores el día que vengan el Lyon, el PSG, el Ajax, porque eso, el Velodrome ya te lleva solo. No sé si habéis estado alguna vez en el Velodrome, pero es un estadio que ya te empuja solo. O sea, es un estadio ya que te lleva. Es uno de los mejores ambientes de Europa. Se lo aconsejo a toda la gente venir a vivirlo alguna vez en la vida. Y no hace falta motivar a los jugadores. Lo difícil es eso, es aguantar la regularidad y ahora estén con 3 competiciones a ver cómo gestiona todo de Cervi. Y yo quería preguntar por el tema de la junta directiva con Longoria, ¿no? Sí. Con Pablo Longoria como presidente, que también eso ha vivido esa inestabilidad y cómo se está viviendo también que un chaval, porque al final Longoria es un chaval con poca experiencia o ninguna dirigiendo clubes, que sí que ha hecho mucho trabajo de scout, de seguir fútbol, pero al final es un chico, no sé, que está en un sitio un poco atípico para su edad, quizá, ¿no? ¿Y cómo los está viviendo eso en Marsella? Pues mira, Mario, yo sinceramente me lo encontré hace 2 años a Pablo, estuvimos comiendo con él con eso y le quería preguntar yo personalmente cuál era la clave de todo. Y mira, fíjate por dónde, lo que no consiguieron tantos y tantos franceses nacidos aquí, siendo de aquí, conociendo al Marsella muy bien, lo han conseguido Pablo, un chico de Oviedo, y de Cervi, un italiano. ¿Qué es lo que han hecho? Se han interesado muchísimo en la ciudad. Pablo, cuando llegó a Marsella, es una persona muy, muy popular, vaya, es una persona que lo vive y está siempre cerca de los aficionados. Y se fue donde los grupos a las peñas, a los grupos, a ultras, a todo, a preguntarles, a hablar con ellos, no se esconde, da respuesta siempre, sabe cuál es la exigencia, sabe lo que siente la gente, está dentro de todo. Y ha entendido muy bien lo que es el marsellés, lo que es la gente aquí, lo que es el club, lo que representa para esta gente. De hecho, Benatia hace un par de días dijo en una entrevista que los jugadores no podían salir a andar en un campo cuando hay gente que se deja la vida en venir al estadio, se deja un montón de dinero en el abono. Y bueno, Pablo entendió dónde estaba, que es la clave en base a su presidente anterior, que era Deigo, que era un señor que bueno, manejaba muy bien las gestiones del club, manejaba muy bien la economía, entre comillas, aunque alguna que otra operación desastrosa, pero Pablo entendió dónde estaba, esa es la clave. Pablo y De Cervi parece que están hechos para Marsella, porque lo viven, lo sienten y representan muy bien a la gente que está aquí. Sí, yo creo además eso, que no es solo el hecho de interesarte, sino, como dices tú, que parece que están hechos o nacidos para estar ahí. Es la forma de ser, por ejemplo, de Longoria, que es un tipo, entre comillas, y luego en el buen sentido emocional, visceral. Yo le he oído, o sea, lo he visto en varias ruedas de prensa. Es decir, él sale a hablar, cuando Alexis Sánchez, que si se iba, no se iba, que se alargó todo el verano aquello, él salía y explicaba, daba una rueda de prensa, le preguntaban, y 1 minuto y medio, 2 minutos de respuesta y se explicaba, esto es lo que hay, esto es lo que está, esto es lo que le hemos ofrecido, esto es lo que quiere, nosotros no queremos. Es decir, que su propia personalidad se adapta muy bien a un club como Marsella igual, ¿no? Que es un club visceral, emocional, que va más allá del fútbol, de ser más o menos elegante o no, sino todo lo contrario. Es un equipo de actitud casi, ¿no? La actitud, la ciudad, refleja la ciudad, los valores de la ciudad, la forma de ser de los marselleses. Y yo creo que es una pieza que encaja perfectamente ya de por sí, ¿no? Ya de fábrica viene con todos los atributos necesarios y además se interesa
en el escenario en el que está para encajar ya más aún a la perfección. O sea, ser tan pasional también tiene sus desventajas y te consume a largo plazo. Pero es que Longoria, aparte de ser tan pasional y tan hecho para Marsella, es que también tenemos la sensación de que también esta directiva tiene muchísima base de datos a nivel de fútbol. O sea, están trayendo unos fichajes bárbaros, o sea, son unos fichajes bestiales y la verdad que aparte de saber tanto de fútbol, pues también, pues como has dicho tú, pega perfecto con la comunidad de esta ciudad y de esta región. Ese es otro tema de los fichajes, porque si ves, yo creo un aficionado que no siga mucho el fútbol francés, empiezas a ver los nombres y dices, joder, no me suenan, no suenan. Siempre, O'Reilly me parece que está teniendo un rendimiento espectacular, Emerson también. Es decir, Aguerd, vale, que venía de la Premier, pero bueno, te traes a un tipo por 30 millones que para mí es un central. El sábado lo veía en el campo del mes y corría, no sé, o sea, parecía que no se esforzaba, pero con la zancada que tenía llegaba a todo. Es decir, que tú ves el 11 y dices, me suena, bueno, sí, te suena Aubameyang porque te suena... te puede sonar alguno más, pero Greenwood, porque ha pasado por España. Pero luego hay muchos nombres que dices, pues no sé, Højlund, que está jugando también muy bien en el centro del campo. Højlund, me confundo con el Højbjerg, sí, que está jugando en el centro del campo. Es decir, son nombres que igual no te suenan cuando llegan, pero que están funcionando muy bien porque también hay mucho conocimiento, ¿no? Porque Longoria también es eso, no es un gestor, es un tipo de fútbol, es un hombre de fútbol que se ha interesado siempre por los fichajes, por el fútbol internacional, etcétera, etcétera. Sí, ha hecho una mezcla más o menos para entender bien este equipo y para entender también lo que representa este club. Ha traído gente joven que quería dar un salto en su carrera y al mismo tiempo ha traído gente, entre comillas, outsider, que quería una segunda oportunidad en su carrera de poder demostrar que estaba hecha todavía para el alto nivel, que podía pelear las cosas. Højbjerg, Pavard es un fichajazo para mí bestial. Emerson, por ejemplo, que son gente que, bueno, que a lo mejor ya había tenido su época buena, Aubameyang incluso, pero que, pues bueno, ya estaban ahí un poquito como, ¿no? Pero de repente, pues se les presenta un proyecto para dirigir a un equipo dentro del campo de gente joven que quería, pues bueno, ir para adelante, para un club tan importante y que representa tanto para Francia. Y bueno, ha hecho una buena mezcla entre gente joven y gente outsider. Yo creo que representan muy bien al club y pueden, bueno, darle ese aire de competencia, ¿no? Uno de los que tienen experiencia, que ha estado ya en 1000 batallas, es Jerónimo Rulli, y Manu Terradillos ha estado con él este sábado después de la victoria contra el Metz. Vamos a escuchar la primera pregunta y luego seguimos escuchando, comentamos. Primero escuchamos a Rulli hablando sobre el estado de este Olympique de Marsella. Sí, muy contentos porque, bueno, era un mes o eran 20 días que podían marcar nuestra temporada, para bien o para mal. Creo que el equipo se está conociendo cada vez más, llegaron nuevos jugadores que nos dieron un salto de calidad importante y nada, estamos muy, muy contentos por cómo estamos, cómo afrontamos estos 5 partidos que fueron muy duros y nada, ahora cada cual con su selección, los que quedan en el club a entrenar, que a la vuelta tenemos otra vez partidos muy, muy importantes. Es que vienen de una semana, la primera, la del Real Madrid y PSG. En París el ambiente era, y en algún programa que he participado yo, era como van a que les peguen por la derecha, por la izquierda, a ver cómo salen. Y perdieron contra el Madrid, pero fue una victoria del Madrid. Yo me acuerdo que la escribí en su momento muy fea. Fue una victoria fea porque hubo polémica, porque hubo todo. Porque el Madrid dices, vale, tiró mucho. Igual si te pones a mirar a los puntos con el boxeo, mereció ganar, lo puedes debatir. Pero hubo cosas muy feas, no por parte del Madrid, sino en general, cómo fue el partido. Y luego el hecho de ganar al PSG en la noche del Balón de Oro, es decir, que salieron reforzados de un momento en el que parecía que se iban, ¿no?, pues a llevar un golpe, dos, ¿no? Porque parecía que iban a perder en el Bernabéu bien y parecía que luego el PSG se iba a pasear por Marsella y no fue el caso. Puede que sea la semana de inflexión. Sí, hombre, después de eso, ganar el día del Balón de Oro. No, estaba mirando el calendario Champions de Olympique de Marsella, que tienen que jugar contra el Sporting de Portugal la siguiente, recibir a Atalanta, recibir a Newcastle, luego Unión Saint-Gilloise para las últimas, recibir al Liverpool y jugar en Bruges. O sea, el calendario no parece tampoco como para pensar que puede estar entre los 8 primeros. Pero vamos a escuchar más de Rulli, Manu.
Sí, además en la parte... Momento que tuvisteis, que perdisteis con el Real Madrid en la Champions, pero que pudisteis haber arañado un punto al menos, como un momento de cambio en la dinámica del equipo. No sé si tú lo ves así o simplemente es algo que coincidió, porque a partir de ahí son todo victorias, llegasteis a ganar al PSG. No, es algo que bueno, el partido contra el Real Madrid fue consecuencia de lo que veníamos haciendo, veníamos trabajando. Creo que más que nada en España tampoco no se mira tanto quizás esta liga, no se tiene tanto en consideración lo que venimos haciendo y sorprendimos quizás a más de uno, ¿no? Después fue una lástima el resultado, fue una lástima ese último penal que bueno, sigue siendo medio polémico, pero más allá de eso nosotros seguimos por el mismo camino, seguimos entrenando y trabajando de la misma manera y bueno, los resultados están a la vista. ¿No le pones ningún techo a este Olympique de Marsella? No, porque creo que tenemos muchísimo margen de mejora, tenemos muchísimo camino para mejorar. Somos un equipo muy joven también, con jugadores que tienen muchísimo progresión, margen de progresión y nada, esperemos que esto sea un comienzo de algo muy lindo. Sí, él decía, ¿no? Cuando le preguntaba por ese partido contra el Madrid, yo creo que no va a decir públicamente, no, hombre, eso cambió las cosas. Pero no sé si sirvió para cambiarlo, pero vimos un Marsella por encima de lo que se esperaba. Y bueno, no sé, Hassan, o si queréis, a ver cómo lo ves tú, pero vamos, yo veo un Marsella que puede ser segundo en Ligue 1, sin problemas, sí, que debería optar al título de Coupe de France. Luego depende de los sorteos. Oye, si te toca el PSG o el Mónaco y, oye, haces un buen partido pero pierdes en cuartos, pues así es la vida, pero que podría. Y la Champions, no sé, pero, o sea, octavos, debería llegar a octavos, yo creo, ¿no? Luego ya cuartos, yo creo que igual es un poco, ¿no?, el techo, pero bueno, que puede hacer cosas muy bonitas. Bueno, al final, Champions, pues bueno, 16avos, ¿no? Estar al menos en el playoff sería lo mínimo para este club. Sí, pero yo creo que más allá incluso. Sí, ¿no? sí, podría ser perfectamente. Luego, pues la Champions... Con el pues, calendario también, que os he dicho, ser. yo no descarto que se metan entre los 8 primeros. Podría haber... Es que es muy buen calendario, ¿eh? Pues sí, Mario, podría haber sido mucho peor porque el Marsella no estaba en un bombo favorable, no estaba ni en el bombo 1 ni en el 2. Entonces, bueno, estando tú en el último bombo, pues lo normal es que solo te toquen transatlánticos, ¿no? Y tener ahí al San Gilloise, incluso me atrevería a decir que contra el Atalanta también son favoritos, ya que es en casa. Sí. El Brujas, pues bueno, ya son 4 partidos donde eres favorito. Al final, pues bueno, el de Liverpool que lo reciben también. Claro, ¿no? el Newcastle es en casa. Newcastle es el Newcastle, es verdad, pero bueno, juegas en el Velodrome. Juegas en el Velodrome y las cosas se equilibran. Y el de Liverpool, pues bueno, pues a disfrutar, pues como contra el Madrid, el PSG, a pelearlo, ¿no? Y eso, pues yo creo que el Marsella este año tiene ahora mismo una temporada muy ilusionante por delante. De hecho, Rulli, que se me ha olvidado antes mencionarlo, está a un nivel muy por encima de lo esperado también. O sea, Rulli está haciendo unas masterclass de nivel mundial. Contra el PSG y contra el Madrid son paradas de nivel mundial. Y la gente tenía dudas. 13 paradas contra el Madrid, ¿eh? Es una barbaridad. Paradas, es una cosa muy loca. Es una barbaridad. El sábado contra el Metz no estuvo tampoco... No tuvo que actuar mucho, pero con 0-0 en el marcador sí tuvo un par de paradas que dices, ya está, se pone el Metz 1-0 por delante y se te complica. Que igual lo sacas adelante, pero ya es más difícil. Y habían dudas con el fichaje de Rulli, Manu. O sea, habían dudas porque, bueno, había hecho Montpellier, Villarreal, Ajax, había acabado un poquito regular con el Ajax, había estado algo en el banquillo y de repente la gente dice, pues ni fu ni fa este fichaje. Y de repente, para mí, a nivel de lo que es rendir, es el mejor fichaje de momento porque está salvando tantos partidos. O sea, hay una parada que le hace a Hakimi en el Marsella PSG que hacía años que no se veía en el Velodrome y la verdad que desde el portero hasta el último delantero todos los jugadores se ilusionan y hacía mucho tiempo que la gente no se ilusionaba tanto con un grupo de futbolistas. Bueno, Hassan, pues te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito. No sé si lo sabes, pero que sepas que en este mismo programa en Onda Fútbol empezó Pablo Longoria en su vida anterior como periodista. Aquí participaba Pablo Longoria, así que dentro de 10 años vete a saber dónde estás tú. Pues bueno, si soy presidente del Marsella, ya sabéis. Director deportivo te vale, ¿no? Director deportivo del Marsella te vale. Exacto, ya. Y la última pregunta que te queríamos hacer antes de irnos es, ¿se te ocurre una canción para que pongamos en este programa que, no sé, un himno, algo que se cante en el estadio, algo que represente muy bien al club? Sí, es como el grito de guerra aquí, que se llama Aux Armes, AUX espacio Armes. Es el cántico por excelencia porque se lo intercambian fondo sur con fondo norte
y siempre es como en el momento en el que más lo necesita el equipo, al principio del partido, en los momentos tensos, pues es el cántico por excelencia del Velodrome. Es como las armas, como el himno de Portugal. O se dice también en la marsellesa. Claro, exacto. Es como un himno muy, muy fuerte aquí y como un cántico que nunca falla. Bueno, pues seguro que es buena canción para darle paso a lo siguiente. Muchas gracias, Hassan. Y hoy tenemos una lección del profesor, una lección de historia futbolística muy interesante, Mario, y muy al caso. Claro, porque habla sobre la fundación del Olympique Marsella. Así que curso de Historia Futbolística 2025-2026 con Víctor Gómez Muñiz. Gracias, Manu. Gracias, Hassan. Un abrazo. Un placer. Un abrazo. Nuestra historia de hoy mezcla deporte, ambición y símbolos, la del Olympique de Marsella. Todo comienza con un hombre llamado René Dufart de Montmirail, nacido en 1876 en Verdun, Francia. Durante su juventud pasó muchas temporadas por razones familiares en Argelia, ya que su padre era oficial militar allí. Y allí, o al menos por esa vía, fue donde se empezó a impregnar de la cultura atlética. Cuando René llegó a Marsella traía consigo una pasión, el deporte en todas sus formas. En el momento fundó inicialmente un club polideportivo que incluía muchas disciplinas como el esgrima y especialmente el rugby, que en aquel momento tenía mayor preponderancia que el fútbol. Aunque los documentos oficiales más reconocidos datan del 31 de agosto de 1899 como la fecha de fundación del Olympique de Marsella en su forma moderna, la génesis del proyecto deportivo es anterior. Algunas fuentes apuntan a 1892 como inicio de la entidad polideportiva de su precursor. El nombre de Olympique no es casualidad, evoca los antiguos Juegos Olímpicos y la idea de competición noble y deportiva. En el caso del club, ese nombre también buscaba confluir diversas actividades deportivas bajo un mismo techo. Aunque el rugby durante aquellos años fue la actividad central del club, hacia principios del siglo XX el fútbol ganó terreno. Se registra en 1902 que el club ya practicaba fútbol formalmente. En agosto de 1899, el club fue registrado oficialmente para sus socios con el objetivo de promover el fútbol, lo que marcaba un punto de partida oficial del Olympique como club de fútbol. Un aspecto fascinante del Olympique es que su escudo no surge de la nada. Está inspirado en el sello personal de René Dufart de Montmirail. Ese sello estaba compuesto por las letras D y M entrelazadas, que eran las iniciales de su apellido, y René tomó esta idea para adoptarla como base de un monograma con la O y la M entrelazadas como símbolo del club. Quizás también una de las frases más conocidas en el mundo futbolístico es ese lema del club de Droit à but, es el directo al gol o hacia el gol. Pero ¿de dónde viene esa expresión? Aquí es donde entra esa transición del club en sus inicios entre el fútbol y el rugby. En los días en el que el rugby era el deporte destacado, ya la filosofía implícita llevaba lo de ir directo al objetivo, es decir, al ensayo, al punto. Ya tenía sentido. Al incorporarse como disciplina principal el fútbol, el lema se reinterpretó: ir directo al gol, sin rodeos, con afición y ambición ofensiva. Esa simplicidad capturada en una filosofía de juego. Pronto llegaron los primeros éxitos, ya que en 1924 ganó la primera Copa de Francia. En 1937, ya profesionalizado, ganó su primer campeonato nacional de liga, y el hito más emblemático llegaría en 1999, cuando el Olympique de Marsella se convirtió en el primer club francés en ganar la Champions League contra el Milan con un gol de Basile Boli. Esa victoria inmortalizó al club en Europa y le añadió la estrella sobre su escudo. Cuando uno observa el escudo del Olympique de Marsella con ese monograma de la O y la M, la estrella dorada y la frase directo al gol, no ve simplemente un logo bonito, ve un puente entre el pasado y el presente. Ve la herencia de su fundador, ve el espíritu de audacia deportiva y ve la memoria de triunfos, crisis y resurgimientos. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo.
Y completamos este especial Olympique Marsella con esa historia de Víctor Gómez Muñiz, del profesor en el curso de Historia Futbolística. Tenéis que seguirle en cuadernos de Heródoto, porque hay veces que sube ahí pildoritas de historia más allá de lo que trae en este programa, que son bastante interesantes, ligando mucho también historia del arte y del fútbol, que se entrelazan mucho más de lo que la gente se puede pensar. Pues sí, bueno, pues hasta aquí este especial y este periodo de liga antes de que llegue lo que para algunos es un parón de selecciones, para otros es el verdadero fútbol. Es verdad que la reforma del Mundial hace que las clasificaciones sean menos relevantes porque parece que todo el mundo entra muy fácil, menos Italia. Que bueno, Italia ya veremos. Italia, más allá de que a ver qué pasa ese encuentro contra Israel el día 14, si no me equivoco, que va a haber protestas bastante gordas, si se puede jugar con público o no, vamos a ver cómo se desarrolla. Más allá de ese ámbito que, digamos, social que va a envolver a todo el partido, es crucial ganar el encuentro, porque en la fecha anterior Italia ganó en el último minuto sufriendo muchísimo, pero es que luego en noviembre va a tener a Noruega, y a Noruega le vas a tener que ganar 3-0 probablemente, mínimo, para clasificar al Mundial. Y si no, ya se está analizando la posible repesca, donde está o estaría una posible Suecia, que ya dejó fuera del Mundial a Italia en el año 2018 para ir al Mundial de Rusia, que Italia no está. ¿Por qué hace que no va a un Mundial Italia desde hace 3 ediciones? Bueno, 2 ediciones. Sí, o sea, desde 2014, para entendernos. Más de 10 años. En fin, Mario, a ver si os ponen las pilitas un poco. Hasta aquí este Onda Fútbol. ¿Hacemos parón o no? Ya no sé, lo discutimos ahora y no sé si haremos parón o no esta semana. En cualquier caso, volvemos enseguida en Onda Fútbol el próximo lunes. Adiós, adiós. Buena semana, chao.